Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quisiera traer una reflexión de la palabra en esta hora, basada en el Evangelio según Mateo, capítulo 4. Es la historia de Jesús y el encuentro que tiene con el enemigo, con el diablo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Estando en una iglesia, en cierto lugar, se llegó el tiempo de los testimonios o el tiempo de testificar, en que en algunas iglesias se acostumbra que algunos hermanos participan con testimonios o acciones de gracia. Y en esa iglesia en particular pasó hacia el frente una hermana, y cuando pasa al frente y pasa a testificar, lo hace de una manera muy, muy peculiar que me quedó muy presente. Cuando ella toma el micrófono, ella dice: hermanos, disculpen, dice, no había podido venir a la iglesia en este tiempo porque el enemigo me traía del buche. Una expresión muy, muy peculiar no sé de qué área del país era, pero yo nunca había escuchado una expresión así, pero a todos los que estábamos ahí en la iglesia nos quedó muy claro cómo le había ido a ella en las semanas anteriores, por las cuales ella no había estado en la iglesia. Y por mucho tiempo le he dado vueltas a esa situación que ella mencionó, de cómo el enemigo la traía del buche. Así es que, tomando esa frase, le he puesto a este sermón: cuando el enemigo te quiere agarrar del buche. Eh, la historia en Mateo, capítulo 4, dice que el enemigo tiene un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús ora por 40 días y 40 noches, dice la palabra del Señor que él tuvo hambre y va el tentador. Y en el verso 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, por primera ocasión aquí el enemigo quería propinarle un golpe bajo a Jesús, quería mandarlo a la lona prácticamente. Pero dice la palabra del Señor que Jesús no titubeó. Jesús respondió correctamente y no cedió a las provocaciones del enemigo. Lo primero que el enemigo le dice a Jesús, le dice: si eres el Hijo de Dios. Es decir, el enemigo en el tiempo en el que Jesús estaba, lo que quería poner en duda era la paternidad de Dios hacia él. Dice: si eres el Hijo de Dios, como tratando de infundir temor, tratando de infundir una duda en la vida de Jesús. Entonces, es lo primero que hace el enemigo. Tal vez en este tiempo sea una de las provocaciones más usadas por él o por el diablo a nuestra mente. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué tienes esa necesidad? O si eres hijo de Dios realmente, ¿por qué estás pasando por esa situación triste, vergonzosa? Si fueras hijo de Dios o si fueras hija de Dios, no tuvieras eso. Con ese tipo de pensamientos tal vez que tengas o hayan pasado por tu mente, vienen del enemigo. No te dejes engañar. Así como quiso propinarle un golpe bajo a Jesús, el enemigo, Jesús no cedió. Jesús no cayó en las artimañas de él. No le dio cabida a esta duda que el enemigo quería ponerle a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, yo estoy seguro que tú hoy en día eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, el Señor te ama.
estás en el hueco de su mano, estás bajo sus alas. Dios te ha cuidado y te cuidará, créeme. La palabra de Dios lo dice, somos hijos de Dios. Dios está a nuestro cuidado, a nuestra defensa. Y no es de esta manera, no es tratando de caer en este tipo de pensamientos. En lo personal, yo perdí a mi padre cuando era prácticamente un niño de 2 o 3 años. Y cuando uno crece sin padre a esa edad, pues hay muchas dudas y preguntas. Y una de las preguntas que yo me hacía de niño era, si Dios existe, ¿por qué mi papá murió? Si realmente Dios existe, ¿por qué hay tanta necesidad en mi casa? Y era ese tipo de preguntas que a lo mejor uno no entiende o no encuentra respuesta. Me ha tocado ministrar a personas que han pasado por situaciones muy difíciles, abusos de todo tipo, violaciones. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no hizo nada? Déjame decirte de dónde es que vienen esos tipos de preguntas o quién es el que trama esas preguntas o ese tipo de pensamientos en nuestra mente. Es el enemigo. Mateo dice que el diablo fue con Jesús y lo primero que quiso hacer con Jesús fue meterle duda. Tú no eres un hijo de Dios. O si eres el hijo de Dios, di que entonces que estas piedras se conviertan en pan. Así es que el primer golpe que el enemigo te lance, no des cabida a pensamientos de duda del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la provisión de Dios. Créeme, Dios está con nosotros, Dios está al amparo de sus hijos, Dios no los deja solos, Dios mira por ellos, descansa en Dios, vive seguro, segura en el Señor. No tengas temor de eso, no dudes de que Dios es nuestro Padre y Dios ha de defendernos, ha de cuidarnos y Él ha de estar a nuestra defensiva. Lo segundo que el enemigo quiere hacer con Jesús y tratando de propinarle una buena golpiza, o como decía aquella hermana, tratar de agarrarlo del buche. El enemigo condiciona la paternidad. Le dice, si eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, la mentalidad del enemigo es condicionar la paternidad. Muchas de las veces quería infundir en la vida de Jesús que así lo hiciera. Es decir, si tú eres el Hijo de Dios, entonces tú tienes que como obligar a Dios o Dios tiene un deber de socorrerte, de ayudarte, de ver por ti. Jesús le responde sabiamente en el verso 4 y le dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo quería aprovecharse de la situación. Jesús estaba prácticamente terminando un ayuno de 40 días y 40 noches en los que no probó alimento, así es que el enemigo quiere aprovechar esa situación a su favor. El enemigo sabía que Jesús tenía hambre física, y le condiciona y le dice, es que si Dios está contigo, si tú eres el Hijo de Dios, pues Dios debe de darte alimento, Él debe de ver, mira en la necesidad que tienes y Dios debe de hacerlo. Pero Jesús le dice, no, es que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Jesús esperando en la provisión de Dios, no condicionando al Padre, sino esperando en su favor. El enemigo cree que el amor de Dios hacia nosotros es condicional. Si tú estás en la iglesia, entonces yo soy tu Dios, tu Padre. Si tú me adoras, entonces yo te amo. Si tú me buscas, si tú me sirves, si no, la palabra de Dios dice que no es así, no es condicional,
Dice la palabra de Dios que Él nos amó antes de que nosotros le amásemos. Él nos buscó antes de que nosotros nos acordáramos de Él. Jesús dio su vida antes de que nosotros pudiésemos hacer algo por Él al respecto. Él lo está haciendo. Él está abogando por nosotros a la diestra del Padre. Él está luchando por nosotros. Hay un mundo espiritual que tal vez nosotros no percibimos, pero Él está a nuestro favor. Y no es una condición de que uno tiene que servirle o uno tiene que honrarle para recibir el amor de Dios o el favor de Dios. No, no lo es así. No es condicional. El Señor nos ama tal y cual somos. Él desea que nosotros vengamos al arrepentimiento, vengamos hacia Él, y no es condicional. El amor de Dios no se condiciona a nadie. Él nos ama a todos por igual. No hay hijos predilectos. La palabra de Dios dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que no creas en pensamientos que te quieran hacer creer que es condicional. Muchas de las veces las personas se sienten sucias, se sienten mal de acercarse a Dios, a veces no se sienten dignas ni siquiera de hincarse o de leer la Biblia o de hacer algo para el Señor porque creen que son demasiado pecadores, que son demasiado malos para hacer algo así. Déjame decirte que son pensamientos del enemigo. Son pensamientos que les dicen a las personas: tú no eres digno, tú no puedes acercarte a Dios, tú no eres quien para pedirle a Dios. Mira cómo te has comportado, mira lo que has hecho con tu vida. No, no es así. El amor de Dios no es condicional. Independientemente de cómo esté nuestra vida hoy, cómo esté nuestra relación con Él, Dios nos ama y Dios quiere que vengamos a Él, que nos arrepintamos y que estemos en su presencia. Entonces no es condicional si en esta tarde tú no te sientes digno o digna de venir a Dios. No es un pensamiento de Dios, es un pensamiento del enemigo, es un golpe bajo. No te dejes engañar, créele al Señor. Jesús dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucha palabra viva, palabra que es alimento de verdad, que es comida espiritual de la cual uno puede alimentarse y crecer para el Señor. Bueno, es lo que pasa en el primer encuentro, podríamos decirle el primer round del enemigo con Jesús. Y dice la palabra de Dios aquí en el verso 6 que de nuevo el enemigo le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, pues escrito está: sus ángeles mandará por ti y te alzarán en la mano para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Es decir, el enemigo le llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y le pone en el pináculo del templo, que era el lugar más alto del templo. Medía aproximadamente como 213 metros o 700 pies de su parte más alta hacia el fondo. Entonces era un lugar bastante alto, muy alto. Y dice que estando ahí, el enemigo le dice: pues échate abajo. Nos llama la atención aquí que el enemigo usa la Biblia, usa un verso de la palabra de Dios citado en el Salmo 91, verso 11 y 12. Es decir, el enemigo se sabe la Biblia. El enemigo puede usar la Biblia para sacar provecho de las situaciones, para sacar provecho de cosas que a veces uno ignora o no entiende. Cuando el enemigo le dice estas palabras a Jesús, él quiere aprovecharse de esta situación y tergiversa la palabra para sacar provecho de ello. Cuando en Génesis dice la Biblia que la serpiente se acerca a Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto, y la mujer le dice: no, sí podemos comer, dice, de todos los árboles excepto de
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el enemigo desde el inicio ha tratado de tergiversar las cosas y de usarlas a su favor, de hacer una mezcla como de mitad mentira y mitad verdad. Es algo así como la astucia de un pescador, ¿no? Que escoges el anzuelo más afilado, el anzuelo más mejor que tengas ahí en tu arsenal de pesca y tomas después un trozo de la mejor comida que tengas para la especie del pez que vas a pescar y cubres el anzuelo con esa comida. Cubres completamente todo el anzuelo, que no se vea, y pones el señuelo en tu línea de pescar de tal manera que ese señuelo imite lo más que se pueda la vida del pez. Pero aquel pez ignora que tras ese señuelo hay un gran anzuelo que no soltará su boca. El enemigo tergiversa las palabras, tergiversa las cosas, y eso quiso hacerlo con la vida de Jesús, pero el Señor no cedió. El Señor le responde de nuevo con la palabra del Señor. En el verso 7 le dice, Jesús le dijo también, escrito está, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y se queda tranquilo. El Señor conocía la palabra de Dios, sabía que no era así, como Jesús diciéndole, mira, Dios dice que puedes hacer esto y esto. Entonces hay situaciones en las que parecen las cosas de una manera, pero en el final no lo son. Es como tratar de distinguir el trigo y la cizaña cuando son pequeños. Prácticamente es muy difícil, sino hasta que dan el fruto. Hay veces que hay situaciones en las que uno no tiene la claridad para saber si es Dios o es el enemigo. En las situaciones que pasan, hay veces que pasan cosas que pareciera ser que Dios nos ha abandonado, que Dios no está a nuestro cuidado, no está a nuestro amparo. Y de esas situaciones el enemigo se quiere valer. Tal vez estés pasando por una situación difícil, por una situación en la que no le has encontrado pie o cabeza, y vengan pensamientos a tu mente que incluso con versos bíblicos que tal vez te quieran denigrar, que te quieran marginar, que te quieran eliminar de alguna manera. No des cabida a esos pensamientos, créeme. El enemigo vino a la vida de Jesús tratando de hacer una mala aplicación de la palabra de Dios. A lo contrario, te animo que en este tiempo, pues tiempo tenemos de sobra, que leas tu Biblia, que ores, que te adiestres en la palabra de Dios para que no podamos ser engañados por el enemigo. Jesús tuvo el encuentro con él y el enemigo no cedió. El enemigo iba directamente sobre la vida de Jesús y quería devastarlo, quería tumbarlo, como aquella hermana, ¿verdad? Que fue tomada del buche tristemente por algunas semanas y eso le impidió ir a la iglesia. Espero que no permitas eso, que de una u otra manera puedas esquivar todos los golpes del enemigo, puedas esquivar todas las situaciones que el enemigo te quiera lanzar. No muerdas ese anzuelo, no sigas ese señuelo. Lee la Biblia y así te vas a hacer diestro, vas a encontrar sabiduría en la palabra del Señor. Dice el verso 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Algo que subestimó el enemigo es que tenía un excelente manager ahí. Jesús era el Espíritu Santo. Cuando Jesús pidió esquina, va el Espíritu Santo y le dice, ten paciencia, no creas, no cedas. Estamos contigo. Y yo creo que Él toma aliento. ¿Cuántas veces uno a veces, como dicen, no sientes lo duro, sino lo tupido? Y vas al rincón
ese lugar especial, tal vez el altar de tu iglesia, un lugar en tu recámara o en tu casa, y vas con el Padre y buscas un consuelo, buscas una ayuda, una explicación. Y es entonces cuando su Espíritu viene en nuestro auxilio y viene y nos disipa toda duda, nos disipa todo momento difícil que pudiese haber, que el enemigo quiera haber sembrado en nuestras vidas. Es un excelente amigo, es un excelente guía, su espíritu, que creo que opera en la vida de todos nosotros como hijos de Dios. Lo segundo que el enemigo quiso hacer en este encuentro del verso 6 es que le quiso dar una orden a Jesús. Le dice, tírate. Verso 6 le dice, échate abajo, hazlo. El enemigo siempre ha querido tener el control de las cosas. La Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo y Él gobierna este mundo. Él gobierna este mundo. El mundo está en las manos de Él y Él mueve las piezas como Él cree que son mejor. Y Él quiere tener el control también de la parte que no ha tenido el control, que es su iglesia, que son sus hijos. Los hijos de Dios no le pertenecen a Él, no le pertenecemos a Él y Él quiere tener el control. Dice la Biblia que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien noquear, a quien derribar. Y una de las cosas es de que el enemigo dice, hazlo. Él ordena, dice, échate abajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en nuestra mente? Tómate unas, no pasa nada. Mira a fulano, mira a fulana, codicia, anhela. No pasa nada, está en tu mente, está en tu corazón. Toma eso, aunque no es tuyo, tómalo, nadie se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces han venido pensamientos a nuestra vida en un tono de orden, en un tono de que se tienen que hacer las cosas así? El enemigo le dice a Jesús, échate abajo, hazlo. Es una artimaña de él que él usa. No cedas a esos pensamientos cuando te sientas débil, te sientas que estás frente a la tentación y tú no tienes fuerzas para poder sobrellevar aquella tentación, aquella lucha. Huye como José, aléjate de ese lugar, lee la Biblia, ora al Señor, pide a Dios fuerzas, pero no obedezcas esos pensamientos que te dicen hazlo una y otra vez. Estoy seguro que todo hombre que hemos pecado, hemos experimentado ese pensamiento. Hazlo una vez y va y lo hace uno y te das cuenta que lo único que estás haciendo es esclavizarte del pecado. Esclavizarte del pecado, servirle a alguien más. Porque no es verdad que lo haces una sola vez. Cuando se prueba el pecado se regresa y cuando se vive en el pecado, se vive en una esclavitud, en una triste esclavitud que lleva a la muerte. Y todo empieza en un pensamiento de una orden, de alguien que te dijo, hazlo, está fácil, anímate, nadie se dará cuenta. No cedas a ese pensamiento, no permitas que el enemigo te tome del buche con esa clase de pensamientos. Desecha todas esas mentiras que el enemigo quiere usar para vencer en esa lucha que honestamente todos tenemos. Nadie tiene el cielo ganado. La palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aún la campana no se suena, así es que aún estamos aquí y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llegar a la vida eterna. Espero que estos consejos te sirvan. Es mi deseo que te hagas más diestro en las artimañas del enemigo, de esos golpes bajos, de esas mentiras que él acostumbra usar. Por último, en el verso 9, en su tercer encuentro, el enemigo con Jesús, dice, bueno,
el verso 8 dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Dicen por ahí, ¿no? De que dime de qué presumes y te diré qué es lo que necesitas, ¿no? Algo así. Hay personas que creen tenerlo todo, que hay personas que confían en las riquezas, confían en los bienes que se tienen. Algo que usa el enemigo en este tiempo para gobernar el mundo es el dinero, es el poder. El dinero da poder. No estoy en contra de los bienes o del dinero, pero la palabra de Dios dice que no es bueno amar el dinero, que trae muchos males el amar el dinero. Porque en este verso el enemigo dice, le mostró todos, dice, todos los reinos de la tierra, absolutamente todos. Eso quiere decir que en todos los reinos están corrompidos por las riquezas, por la ambición, por el poder. Y tristemente ese era su orgullo, ese era su mayor logro, su mayor presa, las riquezas. En una ocasión tuve una experiencia, eh, estaba dormido y tuve un sueño. Soñé que me encontraba en el altar de mi iglesia recogiendo muchas monedas de oro. En el sueño yo me miraba tirado en el altar y con los dos brazos recogía monedas de oro. Y todo el altar estaba lleno de oro. Entonces, cuando yo me desperté, la primera sensación dije, le voy a pegar al gordo de la lotería. Me voy a sacar la lotería o algo va a pasar. Y yo estaba muy optimista en esos días porque creía que pues algo bueno venía según mi parecer. Para la siguiente reunión de mi iglesia en un domingo, nos acompañó un hermano que él antes había sido pastor en una iglesia y tenía ya mucho tiempo viviendo en su carro, drogándose. Estaba al frente de una pequeña banda de ladrones y ya tenía algunos años viviendo así. Y esa mañana él entró por la puerta de nuestra iglesia. Cuando yo lo veo que él entra, entonces entendí el sueño que había tenido. Que para nosotros las riquezas son una cosa, pero para Dios son otras. Es decir, que los ojos de Dios o las riquezas para Dios son diferentes. No son como el enemigo las ve. Las riquezas para Dios eres tú, eres tu corazón, eres tu familia, tu bienestar. No es de la manera que uno cree o que uno piensa. El enemigo se levanta el cuello frente a Jesús y le dice, mira, tengo todo el oro, tengo toda la plata, tengo todo el honor, soy el amo y el Señor de este mundo, todos los reinos están bajo mis pies, pero no es más que ver a un contrincante derrotado, vacío, que simplemente tiene bienes. Después de tener esa experiencia entendí que las riquezas para Dios son diferentes a las que uno ve o uno espera. Y el enemigo trata de persuadir a Jesús haciéndole creer que las verdaderas riquezas eran las cosas que él poseía.
Hay un pasaje en la Biblia en la que menciona que había un hombre que había amontonado tantas riquezas y había extendido sus graneros y había hecho muchas cosas. Y una noche antes de morir le dicen, prepárate, vas a morir, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Todo lo que has amontonado, a quién se lo dejarás? ¿O qué te vas a llevar cuando mueras? Y es una gran lección que Job dijo, desnudo hemos salido del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos hacia la presencia de Dios. No podríamos llevarnos nada. En cambio, Jesús habla de hacer una inversión en las cosas eternas. Jesús dice, no inviertas donde la polilla come, donde el ladrón roba. No inviertas donde las cosas se pierden. Invierte, dice, en la vida eterna. Invierte en los cielos. Invierte en las cosas que realmente son importantes. Estoy seguro que hay muchas cosas que te rodean actualmente y en las cuales tú puedes invertir en la vida espiritual, en la vida eterna. Invierte en el perdón, invierte en la gracia, invierte en la amistad, invierte en el amor, invierte en esas cosas que realmente nos edifican, nos hacen grandes como personas. No quiero que entiendas o malentiendas de que el dinero no es importante o los bienes no son importantes. Claro que sí, pero no es bueno darle mayor importancia de lo que no tienen. Creamos que Dios está a nuestro cuidado, que Dios está a nuestro amparo. Y Jesús le responde, dice Jesús, le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía que Él era rico, que no tenía necesidad de todos esos reinos y no accede a la invitación del enemigo, que en el mismo verso le dice, todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Lo que Él anhela y lo que Él desea es la adoración, que es algo que Él no tiene, que es algo que busca desesperadamente. Y es por eso que los hijos de Dios solo adoramos a Jesús, solo adoramos al Padre. Te invito a que lo hagas ahí en tu casa, en tu habitación. Adora a Dios, pide a Dios, invoca la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y serás un hombre, una mujer dichoso, afortunado, afortunada, en la que la presencia de Dios te cubrirá y te bendecirá. Después de todo este encuentro que el enemigo tiene con Jesús, dice que el diablo entonces se alejó de él y no le molestó más. Jesús no cedió ante las sugerencias del enemigo. Es decir, Jesús salió invicto, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Nuestro Señor es el que ha vencido en esta lucha y espero que te puedan servir estos consejos y huye, evita completamente de que el enemigo te tome del buche. Espero te sirvan estos consejos. Dios te bendiga.